Muy buenas a todos, queridos visitantes del canal. Llevo una semana más o menos sin subir vídeo y tiene un porqué. He estado una semana, un poco más incluso diría, pues bueno, con otras experiencias en mi vida que ahora voy a comentar y son muy interesantes, a mi parecer. Digamos que este canal, cuando lo creé, que fue hace relativamente poco, me surgió una gran gana, ¿no? Tenía muchísimas ganas de hacer vídeos, de subir vídeos. Estaba constantemente pensando qué escribir. Me salía solo, ¿no? Esa iniciativa. Sin embargo, me di cuenta que aunque escribiera mucho, aún de vez en cuando, pues seguía como notando cierto malestar. Que es común, ¿no? En la vida, sube, baja, todo, ok. Lo que pasa es que por alguna razón, digamos, dije, bueno, voy a pararme un momento y ver qué está ocurriendo. Y al pararme ha ocurrido una cosa muy, muy interesante y un tanto inquietante incluso, ¿vale? Digamos que me doy cuenta que no solo tenía el canal, también tenía la universidad, otros proyectos que estoy pensando, y todo esto lo que generaba era ruido en mi cabeza que para mí era música, ¿no? Como un ruido placentero. Hago esto, luego hago esto, luego hago esto, y en mi cabeza tiene un sentido tremendo. Es decir, no solo sentido, sino que es importante para mí realizarlo. Casi como un propósito de vida. O eso me cuento, ¿no? ¿Qué pasa? Que sigue faltando algo siempre, ¿vale? Y así es como yo me lo he explicado. Me he imaginado, o no, por lo que veo, ¿vale? Así como lo voy a explicar. Imagínate que bueno, me imagino que era un pozo, ¿vale? Un agujero en medio de la tierra. En medio de un desierto. Un agujero. Y me imaginaba cómo, digamos, venían, yo qué sé, personas con garrafas o ríos preguntándome si querían echar el agua, si querían que rellenar ese agujero que era yo. Y yo siempre decía que sí. Me gustaba tener mi agujero lleno de agua. Entonces lo que ocurría es que vertían este agua. El agua lo que simboliza es los proyectos, es decir, el canal de YouTube, el escribir, la universidad, que son importantes para mí. Entonces iban invirtiendo este agua y yo adelante, ¿sabes? En plan, esto me sacia. Lo que ocurre es que en el desierto se acaba evaporando ese agua bastante rápido, o se absorbe. Entonces vuelve a surgir esa sed y vuelves a sentir ese malestar. Y me digo, joder, ¿realmente quiero ser este tipo de agujero que tiene que pedir agua de otras personas o incluso de cosas que yo haga? Pues bueno, se ve que mi experiencia me ha llevado por otro camino también, que ha sido lo que ha ocurrido esta semana, que es prácticamente decir, voy a decir que no a todas estas vertientes de agua. A ver qué ocurre, ¿de acuerdo? A ver qué pasa. Entonces, he estado como en un par de días, todos los días, tumbado en la cama y solo me preocupaba de que mi cuerpo esté descansado y alimentado. Nada más. Pensamientos que me venían no le hacía caso. Se marchaban, ¿vale? Los observaba y se iban. No me los creía, ¿sabes? Porque ese era el objetivo de hoy, bueno, de estos días. Ha ocurrido una cosa muy interesante. Y es que mientras yo mantenía esta posición hacia la vida, me han ido surgiendo personas que me han enseñado cosas un tanto distintas. Es decir, no me motivaban a hacer algo, sino a observar y sentir. De una manera en la que yo como que me resonaba mucho. Es decir, conocí a una persona que me comentó, digamos, lo que es el desequilibrio, el equilibrio, y yo pues de vuelta, como no le intentaba hacer caso a los pensamientos, pues pasaba. Lo que ha ocurrido es que al mantenerme en esta posición y haber conocido a estas personas que ya se han marchado porque no les hacía caso, me doy cuenta de que teniendo el pozo vacío o el agujero vacío, cada vez las garrafas que te traen tienen mejor pinta.
Es decir, el agua es más pura, por así decirlo, ¿vale? Y dices, uy, qué tentadora, un sorbito de este agua tan rica. Pero bueno, me he mantenido firme. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que después de un par de días empecé a tener como seguía con esta visualización, la del agujero, y he dicho, ojo, imagínate que de tanto tenerlo vacío y seco, empieza a surgir el agua desde abajo. Es decir, que nace de mí el agua. He dicho, mira qué interesante. Me convertiré en una fuente. Y así he estado. Lo he mantenido. Y de repente se me ha ocurrido un pensamiento un tanto distinto. No me lo pedía. Simplemente no me ofrecían. Es decir, no era un pensamiento que me ofrecía un beneficio. Era más un impulso que mi cuerpo, no mi mente, mi cuerpo y mi mente juntos. Es decir, mi cuerpo me estaba como intentando enseñar. Como ya os he dicho, estaba totalmente centrado en mi alimentación y mi descanso. Pues a veces entraba como en estos estados donde mi cuerpo se movía solo, por así decirlo. Veía lo que hacía y lo permitía sin hacerle caso a los pensamientos. No quiero que confundáis que este estado es como cogerte una bolsa de patatillas y comértela, no, porque eso es la mente que te lo pide en desconexión al cuerpo. Cuando están en resonancia, es como si hubiera una unión entre lo que te está ocurriendo y lo que estás pensando al mismo tiempo, ¿vale? Entonces yo veía que de repente, como que una gran ímpetu era irme a la naturaleza. Y me ponía allí en un bosque, llevo como un par de días yendo al bosque, a sentarme solo entre los árboles, reflexionar o ver los pensamientos pasar, y me traía una libreta y un boli. No sin intención de escribir, porque ya sabía que eso era ya beber del agua Lo que pasa es que me he dado cuenta de que había una diferencia entre el agua que me ofrecían los pensamientos de hacer el canal de YouTube, subir un vídeo, estar con la uni, o unos pensamientos que surgían desde dentro del agujero, desde abajo del agujero. Y estos no me exigían nada, es como que florecían por sí solos. Y tenían una presencia que no se podía, digamos, evitar. No era una fuerza, haz esto porque así consigues esto o no te pasará esto. Es decir, no había ninguna consecuencia. Era un poder, por así decirlo, que salía y te impulsaba como si fuera una ola de un mar y te lo ponía ahí. Y de repente digo, ¿qué es esto? Es decir, también lo tengo que razonar porque esto es muy abstracto. Entonces, de repente, como que el cuerpo otra vez coge la libreta y saca la libreta. Y yo, atento a pasar todos los pensamientos sin creérmelos. Entonces veo como el cuerpo empieza a escribir otra vez, pone la mano en la libreta y se pone límites. Y yo, anda, mira qué interesante. Límites. Y así lo para. Y de repente noto como que crece, como que se cierra la libreta y la dejo. Me quedo así reflexionando, tumbado en un árbol. Y me doy cuenta que existe algo que he estado manteniendo toda mi vida, que ha sido igual. Y nunca he tenido la oportunidad de cambiar. Lo que ocurre es que esto está, digamos, tan incrustado debajo del agujero, o tan incrustado, que no lo conseguía ver con todo este ruido del que hablo, con todas estas ofrendas de garrafas o estas tentaciones, como lo quieras llamar. Y cuando me he permitido estar en silencio un par de días, o intentarlo porque no lo forzaba, es decir, si venían ideas, pues que pasaran. He estado horas, pero horas largas, rollo 17 horas tumbado en la cama, todo a oscuras, ¿sabes? Es un poco excesivo, lo tengo que admitir, pero es que a veces me salen estos impulsos o estas ideas o estas experiencias que quiero vivir. Y pues, claro, estaba ahí sintiendo esto y de repente cada vez era con más fuerza, con más poder, por así decirlo, porque repito, no me estaban indicando que tuviera que tener nada positivo, sino era una cosa como que me salía a mí, hacerlo por mí.
Y esto pues han sido ciertos, bueno, es que no importa mucho lo que sea, con ciertos límites que yo he puesto con mi familia, que me dan cierta armonía. Y lo hago por respeto hacia mí mismo y hacia mis familiares. Porque, bueno, por respeto y por amor propio y por querer proteger ciertos valores que yo creo que se pueden proteger aún expresándonos. Pero no importa mucho esto. La cosa es lo que surge cuando, digamos, no estás en silencio. Es unos pensamientos y unas ideas distintas. Y esto mola mucho. Mola mucho. ¿Vale? Así que nada, esto es un recordatorio para mí mismo. En un futuro, si estoy haciendo muchas cosas, tengo muchos objetivos, me estoy centrando en las metas, todo será mejor cuando acabe esta meta. Es decir, cuando no me sienta que ya esté en esa posición de paz o de plenitud, pararme un segundo a recordar que, de nuevo, citando a Canserbero, que dice, la vida es un viaje, no una estación. Es decir, en vez de centrarme en la estación, en lo bonito que será después, no sé qué, fijarme que si no lo soy ya, es que algo estoy olvidándome, algo estoy dejando pasar. Y eso también es a lo que iba. Nos olvidamos de que realmente ya estamos donde queremos estar. Aunque no lo parezca, ¿no? Quiero tener este dinero para poder hacer esta empresa, para poder hacer esto, o escribir esto, para poder publicar esto. Hay mil ideas. Pero todos son metas. Entonces, en vez de verlo como una prisión, es como que en toda esa tranquilidad, en ese silencio, existe una... como que genera, igualmente sigue generando algo a través de ti, que no exige y que simplemente da forma a sentimientos tan íntimos que ni siquiera te puedes reconocer cuando estás con toda esa bruma. Y cuando expresas esa intimidad hacia lo que te surja, es como que conectas más con lo que te rodea, no hay prisa, te sientes que has puesto un peldaño permanente. No una meta que has alcanzado para ir a por lo próximo, no. Has puesto realmente un ladrillo en una casa en la que vas a vivir para siempre. No un trocito de paja en una casa permanente, como los tres cerditos, por así decirlo. Y pues a veces saber cuál es la paja y cuál es el ladrillo o qué es lo permanente, ni siquiera lo puedes pensar si estás con todo este ruido. Entonces, la elección o discernir entre uno y el otro, gracias a esta experiencia, me he dado cuenta que viene a través de mantenerse en silencio y permitir que salga a través de ti en vez de pedirlo o permitir que te viertan ese agua, esos pensamientos o esas ideas. Que sea algo tan natural que ni siquiera requiera esfuerzo. De hecho, tan poco esfuerzo que intimida. A eso me refería con que intimidaba. Como que tu cuerpo se mueve solo, saca cosas, mira, duermes. Algo tranquilo, algo muy, muy sutil. Observas, dejas pasar. Entonces, ahí salen lo que vienen siendo algo permanente. En esta vida al menos. Algo tan íntimo que dices, wow. Qué ganas tenía, ¿no? De poder expresar algo que ni siquiera recordaba, pero que seguía estando ahí. Entonces, bueno, así es como yo me lo he explicado. En un desierto, si yo soy un agujero, que el agua salga de abajo en vez de arriba. Ahora, recordad que yo llevo toda la vida bebiendo de garrafas de arriba y que es un ejemplo, viendo de ideas de que me harán sentir mejor en un futuro, etc, etc. Que también es ciertamente divertido, es como un juego eso. Y yo que he intentado mantenerme ahora constantemente ahí, ha habido un momento que ha salido toda esa agua sola,
ha ocurrido una cosa grande, creo que bueno, ya es algo más íntimo, pero que hay cierta diversión que aún me pide, ¿no? La mente, el cuerpo, algo de, oye, venga, vamos a beber un poco de agua y ser conscientes ahora, pero cómo volver a hacer un trabajo de fondo real, duradero. Y esto es importante saberlo, que no es o 1 o 0, no. Es ir jugando, ¿no? Entre mantengo aquí lo que puedo, que salga el agua, y después si el malestar, es decir, si tú estás en silencio y el malestar es tan tremendo que es insoportable a niveles estratosféricos, porque ya has sacado todo el agua como un volcán, pues bueno, a lo mejor necesitas unos días de beber un poquito de agua de fuera, ¿ok? O el tiempo que haga falta, pero recuerda, por favor, Carlos, me lo digo a mí mismo, recuerda cómo volver, ¿vale? Y así no tendrás esa presión, porque me presiono mucho, ¿vale? Así podrás ser más compasivo contigo mismo y darte una palmadita a la espalda. Es decir, silencio, sale lo que tenga que salir y luego ya bebo si quiero después, pero recuerdo, por favor, que no es todo o nada. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Joder, 16 minutos y medio. Pero bueno, sé que cuando lo escuche lo agradeceré. Y es que os lo prometo que si no, o sea, si yo lo viera desde fuera, sin estar en mi mente, no sé cómo se entendería. Es decir, yo lo entiendo perfectamente, pero entiendo que sea un tanto abstracto estos conceptos. Pero bueno, como este canal justamente lo hago para mí, y si resuena a alguien perfecto, pero es para yo recordarme qué es lo que me mantiene cuerdo y con potencia de calma. Entonces, no me estoy esforzando en sacar unos temas específicos o hacer nada de ninguna manera. Es algo como que también surge un poco, pero que es, bueno, así es, punto. Y nada, si habéis llegado al final del vídeo, sorprendente, gracias y un abrazo a todos. Adiós.